buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 36. La batalla de Trost. Las calles, una vez bulliciosas, ahora estaban salpicadas con los restos de casas destruidas y los cuerpos sin vida de las desafortunadas víctimas, su sangre tiñendo los adoquines de un nauseabundo tono carmesí. Mientras estaba allí de pie, sus músculos ondulando con el poder puro de su forma de titán, no pudo evitar sentir una sensación de determinación que se acumulaba dentro de él. Haría lo que fuera necesario para proteger a los ciudadanos restantes de Trost. Eren soltó un rugido ensordecedor que reverberó por toda la ciudad. El sonido resonó por las calles y callejones, causando miedo y pánico entre los soldados. Pero Eren no se inmutó. Tenía una misión que cumplir, y nada se interpondría en su camino. Con sus músculos abultados y sus ojos ardiendo de furia, cargó hacia adelante hacia los titanes puros, que estaban causando estragos en la ciudad. El suelo tembló bajo sus pies mientras corría, sus poderosas piernas lo impulsaban hacia adelante con una velocidad y fuerza increíbles. Los titanes puros pueden haber sido oponentes formidables, pero Eren estaba decidido a luchar hasta su último aliento para proteger su hogar y a quienes amaba. Así que soltó otro grito de guerra: ¡ataquen, ataquen, ataquen! Y lanzó su primer ataque a los titanes. Con la gracia de un guerrero experimentado, el titán de ataque levantó la pierna y la colocó en alto en el aire. El titán bajo no tuvo ninguna oportunidad contra su poderoso adversario, que bajó el pie con una fuerza atronadora, usando todo su peso para aplastar al titán más pequeño debajo de él. La sangre se roció en todas direcciones cuando el titán bajo se redujo a nada más que un patético montón de carne y huesos. Pero Eren aún no había terminado. Levantando su pierna una vez más, apuntó a la nuca del titán, su única debilidad, y bajó el pie con una finalidad que no dejó ninguna duda. Este titán estaba acabado para siempre. Sus ojos fijos en Eren, sus bocas abiertas de par en par en un hambre insaciable por su carne, como si fuera el último trozo de carne en la tierra. En ese momento, parecía que nada podía detener su búsqueda voraz. Sin embargo, Eren no era alguien que se desanimara fácilmente. Los instintos de Eren se activaron, y esquivó rápidamente un puñetazo antes de tomar represalias con un poderoso golpe que envió a uno de los titanes volando. El sonido de huesos rompiéndose y sangre brotando llenó el aire mientras la fuerza de su puñetazo destrozaba la mandíbula y la mejilla derecha del desafortunado titán, sin dejar nada más que un desastre sangriento a su paso. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia adelante y aterrizó un golpe aplastante con su puño en la nuca del titán, destrozándolo fácilmente. Cuando se volvió para enfrentar a otro titán, los ojos de Eren se entrecerraron, y su mano salió disparada como un rayo para agarrar la garganta de la criatura. Con un mordisco feroz, rasgó su vulnerable nuca, destrozándola y haciendo que el titán se estrellara contra el suelo en un montón sin vida. En cuestión de segundos, Eren ya había despachado a 3 de ellos, sus cuerpos colapsando en el suelo con un ruido sordo. Sus puños, ahora tan masivos como rocas, tenían la fuerza para aplastar fácilmente sus cráneos y destrozarlos con un solo golpe. El aire era espeso con el hedor de la carne en descomposición mientras los titanes, una vez poderosos, yacían sin vida en el suelo, sus cuerpos masivos ahora reducidos a nada más que cáscara sin vida. El vapor se levantó de sus cadáveres aún calientes, un sombrío recordatorio del poder que una vez tuvieron. Eren se mantuvo erguido en medio de la carnicería, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. De repente, vio a 5 titanes más que se dirigían hacia él, su andar pesado enviando ondas de choque a través de la tierra. Pero incluso mientras se preparaba para enfrentarlos, sus agudos ojos verdes vieron algo más. Un titán anormal, saltando sin esfuerzo de tejado en tejado hacia Armin y los demás. Con el titán anormal acelerando hacia Thomas, Eren reaccionó rápidamente, impulsándose hacia adelante con una fuerza que sacudió el suelo debajo de él. Cuando el titán anormal saltó hacia Thomas, la mano masiva del titán de ataque se disparó y agarró a la bestia en el aire. El titán anormal se agitó y luchó contra el fuerte agarre de Eren, pero fue inútil.
Con un rugido, el titán de ataque estrelló al titán anormal contra el pavimento, causando un estruendo ensordecedor que resonó por las calles. La fuerza del impacto destrozó por completo la cara y los músculos del pecho del titán anormal, dejándolo retorciéndose de agonía en el suelo. Sin dudarlo, el titán de ataque colocó su pie en la nuca del titán anormal, aplastándolo con un pisotón rápido y brutal. En medio de la batalla, el titán de ataque se mantuvo firme mientras los otros 4 titanes atacaban sin descanso. Con una feroz determinación, eliminó rápidamente a cada uno de ellos uno por uno, usando sus poderosos puños para aplastar sus vulnerables nucas y asegurar su desaparición. Cuando el último titán cayó, Eren soltó un rugido triunfante, el sonido resonando por toda la ciudad de Trost. Sin embargo, su grito de victoria también sirvió como una llamada a los titanes cercanos, que fueron atraídos por la ferocidad del rugido del titán de ataque, sus ojos fijos en la fuente de la conmoción. De vuelta en el escuadrón de Armin y el resto, mientras Armin miraba el campo de batalla, sus ojos se abrieron con asombro ante la vista que tenía delante. Allí estaba Eren, imponente sobre los titanes a su alrededor. Pero lo que realmente cautivó la atención de Armin fue la facilidad con la que Eren despachó a sus enemigos. Con un rápido movimiento de su muñeca, Eren envió a un titán volando por el aire, su cuerpo estrellándose contra el suelo en una nube de polvo y escombros. A pesar de su tamaño masivo, Eren se movía con la fluidez de un bailarín, sus movimientos gráciles y precisos. Sus puñetazos y patadas eran como rayos, golpeando a los titanes con una fuerza que parecía casi de otro mundo. Y sin embargo, Armin no pudo evitar sentir una sensación de admiración por las habilidades de su amigo. Porque en medio del caos y la destrucción, Eren se erguía como un faro de esperanza, un símbolo del espíritu inquebrantable de la humanidad frente a una abrumadora adversidad. Todos, tenemos que encontrar a todos los demás. Armin ordenó a su escuadrón, su voz firme y autoritaria. Sabía que no podían permitirse el lujo de perder el tiempo, las vidas estaban en juego. Mientras se preparaba para usar su equipo de maniobras tridimensional y saltar del tejado, la mano de Thomas se cerró alrededor de su hombro, tirando de él de vuelta a la realidad. Armin se volvió para enfrentar a su camarada, sus ojos fijos en Thomas con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Cuál es el problema?, preguntó, su voz teñida de impaciencia. Armin se sorprendió por el repentino arrebato de su miembro de escuadrón, Thomas, quien acababa de cuestionarlo con una voz aguda. Armin, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo se convirtió Eren en un titán? La atmósfera era tensa, y el aire era espeso por el sudor, mientras Armin notaba que no solo Thomas, sino también los otros 2 miembros del escuadrón sudaban profusamente. Cuando vio la mano de Thomas agarrando el hombro de Armin, los ojos de Mina se abrieron de alarma y su corazón se aceleró con una repentina sensación de urgencia. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y rápidamente agarró la mano de Thomas, sus dedos se apretaron alrededor de su piel con una feroz determinación. Alejándolo del agarre de Armin, ella lo miró con una intensidad ardiente, sus ojos destellando con una advertencia que lo retaba a hablar. Mina se mantuvo firme, enfrentando a Thomas de frente mientras él abría la boca para hablar. Con un brusco movimiento de cabeza, lo silenció antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, sus labios apretados en una línea tensa mientras lo miraba con feroz determinación. ¿A quién le importa?, exclamó, sus ojos encendidos de determinación. Eren acaba de matar sin esfuerzo a 11 titanes. Continuó, señalando la figura colosal de la forma de titán de Eren, que ya había matado aún más de las bestias gigantes. El suelo tembló con cada uno de los pasos masivos de Eren, y el aire era espeso con el olor a sangre y sudor. Cada uno de sus movimientos era calculado y preciso. Con un rápido movimiento, se agachó y agarró a un titán pequeño, sus débiles intentos de resistir resultando inútiles contra su fuerza superior. En un rápido movimiento, se abalanzó sobre la nuca del titán, matándolo al instante. Mientras Thomas observaba, no pudo evitar sentirse abrumado por la vista de la transformación de Eren en un titán. Una parte de él estaba agradecida de que Eren poseyera un poder tan increíble, pero otra parte temía lo que ese poder podría significar para su futuro. Mezclada con estas emociones conflictivas había una ira profundamente arraigada. Mientras trataba de dar sentido a todos estos sentimientos, Thomas sintió que toda su cabeza giraba con una vertiginosa variedad de emociones que ni siquiera podía comenzar a nombrar. A pesar del caos dentro de él, sabía que tenía que mantenerse fuerte y apoyar a su amigo de cualquier manera que pudiera. No tengo idea de lo que está pasando, pero mientras Eren esté matando titanes, ¿a quién le importa?,
El resto del escuadrón intercambió miradas incómodas, sin saber cómo responder al tono agresivo de Mina. Todos sabían que la situación era grave, con los titanes corriendo desenfrenados y destruyendo todo a su paso. Mina, sin embargo, parecía imperturbable por el caos que se desarrollaba a su alrededor. Continuó mirando a cada miembro del escuadrón, desafiándolos a desafiar su declaración. Thomas, Nak y Milius se quedaron allí, mirando a Eren con una mezcla de incredulidad y asombro. No podían entender el hecho de que Eren, su amigo que una vez fue solo un ser humano normal, ahora se había convertido en un titán. La criatura casi había llevado a la humanidad a la extinción, obligándolos a construir muros masivos para protegerse. Era cierto que Eren ahora estaba matando titanes, sus enemigos mortales, pero ¿a qué costo? Los amigos no pudieron evitar preguntarse si este poder recién descubierto valía la pena y si Eren podría incluso controlarlo. Mientras el resto del escuadrón discutía ansiosamente sobre Eren siendo un titán, Mina se inclinó más cerca de Armin, el estratega tímido y brillante, su corazón latiendo rápidamente con emoción y anticipación. Con un toque suave y amoroso, entrelazó sus dedos con los de él, enviando una sensación cálida y reconfortante a través del cuerpo de Armin, mientras ambos se miraban con un sentido de admiración y respeto mutuos. Gracias por apoyarme, Mina. Armin mostró su gratitud, sus ojos parpadeando hacia ella por un momento. Mina se sonrojó ligeramente, pero todavía miraba con cautela la forma de titán de Eren, que todavía mataba titanes en la distancia. ¿Lo sabías, no? De todos nosotros, ¿no te sorprendió ver a Eren convertirse en un titán? Mina cuestionó, era más una afirmación que una pregunta, y los ojos de Mina se clavaron en los de Armin, buscando cualquier signo de culpa o engaño. Armin, por su parte, simplemente se encogió de hombros y ofreció una pequeña sonrisa irónica. Sabía que no podía ocultarle la verdad a Mina para siempre. Armin sintió una punzada de culpa en su estómago. Había querido decirle la verdad a Mina, y confiaba en ella, pero al igual que Eren quería decirle la verdad a Annie, todavía no sabían quiénes eran los cambiaformas enemigos. Armin no quería creer que Mina pudiera ser una de ellos, pero sabía que era mejor estar seguro que lamentarlo. Por esta razón, Armin se había mantenido callado. Sí. Te explicaré todo más tarde. Armin le prometió. La expresión de Mina era conflictiva mientras luchaba por entender lo que estaba pasando, pero finalmente asintió. Para aumentar la confianza de Armin, Mina rápidamente se inclinó y le dio un pequeño beso en la mejilla, un gesto de aliento y apoyo. Armin se sonrojó ligeramente, no era la primera vez, pero aún así, Mina podía hacerlo sonrojar con solo un simple beso en la mejilla. Sin embargo, Armin rápidamente se deshizo de su momentánea incomodidad y dirigió su atención al resto del escuadrón. Mientras examinaba a sus camaradas, sus ojos se posaron en Eren, que estaba inmerso en una feroz batalla con lo que parecía un ejército de titanes puros. Armin no pudo evitar sentir una punzada de admiración por la valentía y determinación de su amigo. A pesar de la abrumadora adversidad, Eren nunca se rindió y nunca vaciló en su resolución de proteger a sus amigos de la amenaza de los titanes. Armin se mantuvo erguido con una presencia imponente mientras se dirigía a su escuadrón, su voz firme pero tranquila. Explicaré todo más tarde. Comenzó, pero por ahora, debemos recordar dónde estamos y cuál es nuestra misión. Nuestro trabajo es proteger a los civiles y garantizar su evacuación segura, y para hacer eso, primero debemos eliminar a tantos titanes como podamos. Sus palabras colgaron en el aire por un momento, y su escuadrón lo miró con respeto y confianza, sabiendo que él tenía en mente sus mejores intereses. Con un asentimiento de acuerdo, enderezaron sus espaldas y se prepararon para la batalla que se avecinaba, sabiendo que con el liderazgo de Armin, podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Te seguiremos, Armin, pero ¿qué pasa con Eren? ¿Estás seguro de que está a salvo solo? Nak cuestionó, señalando la forma de titán de Eren en la distancia con su espada de equipo de maniobras tridimensional. Cuando el polvo se asentó, Eren Jaeger se mantuvo resuelto en medio de las ruinas de la ciudad, su carne fusionada con su titán, y sus ojos fijos resueltamente en su oponente, un titán anormalmente masivo de más de 19 metros de altura. El aire era espeso con la tensión mientras los dos gigantes se rodeaban entre sí, sus ojos fijos en un desafío tácito. De repente, el titán soltó un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos de los edificios a su alrededor, sus mandíbulas masivas se abrieron de par en par mientras se preparaba para desatar un ataque devastador sobre Eren. Pero Eren no podía retroceder de una pelea. Le gritó al titán con igual ferocidad, su propia forma de titán ondulando con poderosos músculos.
Sin previo aviso, el titán masivo se lanzó sobre Eren, sus mandíbulas chasqueando hambrientas mientras buscaba destrozar al titán. Pero Eren estaba listo y esperando, sus poderosos puños apretados mientras se preparaba para el impacto. Con un poderoso golpe, aterrizó un golpe de lleno en la cara del titán, enviando a la criatura masiva volando por el aire antes de que se estrellara contra un edificio cercano con un rugido ensordecedor. En medio de la feroz batalla entre el titán de ataque y sus enemigos, un titán pequeño pero tenaz se había aferrado a su rodilla con sus dientes afilados, royendo su carne con un hambre voraz. Con un gruñido feroz, el titán de ataque trató de quitárselo de encima, pero su feroz asaltante se negó a soltarlo. Eren entró en acción, saltando hacia el titán pequeño con reflejos increíblemente rápidos. Con un rápido movimiento, agarró al titán por la garganta, sus dedos apretándose alrededor de su cuello escamoso como un tornillo de banco. El titán pequeño se retorció y se movió, sus dientes rechinando salvajemente, pero no era rival para la fuerza de Eren. Con un crujido rotundo, Eren aplastó la tráquea del titán, enviando trozos de sangre y carne volando por el aire como una cascada de sangre. La colosal figura de Eren caminó a propósito hacia el titán de 19 metros, cuyo cuerpo masivo estaba cubierto de escombros de edificios destruidos, mientras luchaba por levantarse. Sin inmutarse por el tamaño del titán, Eren se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, su pie masivo aplastando el cráneo de la criatura con un crujido repugnante. El cuerpo sin vida del titán se derrumbó en el suelo, pero el ataque implacable de Eren no terminó allí. Con una rápida precisión, asestó otro golpe aplastante a la vulnerable nuca del titán, poniendo fin a su monstruosa existencia con un golpe final y fatal. Mientras Eren examinaba los restos a su alrededor, supo que su victoria era solo temporal. No se preocupen por Eren. Es más que capaz de valerse por sí mismo. Armin tranquilizó a sus compañeros de escuadrón con calma, su voz resonando en el aire como una campana. El sol estaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor naranja sobre la ciudad, mientras el escuadrón examinaba sus alrededores desde su posición en lo alto de un imponente tejado. Armin le echó un rápido vistazo a sus camaradas, notando sus expresiones tensas y el sudor que brillaba en sus frentes. Sabía que todos estaban pensando lo mismo, que esta misión estaba lejos de haber terminado y que tenían que actuar rápido si querían tener éxito. En este momento, nuestra prioridad es reagruparnos con los demás. Armin continuó, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. No podemos bajar la guardia ni por un segundo, no con los titanes acechando en cada esquina. Sus palabras colgaron pesadamente en el aire, un recordatorio de los peligros que enfrentaban en este mundo implacable. Sin decir otra palabra, el escuadrón asintió al unísono, sus ojos llenos de determinación mientras se preparaban para entrar en acción. Con una ráfaga de energía, se lanzaron desde el tejado, su equipo de maniobras tridimensional zumbando mientras volaban por el aire como acróbatas en un circo. Por un momento, no tuvieron peso, suspendidos en el aire mientras examinaban el paisaje de abajo. Mikasa Ackerman. ¿Qué demonios es eso? Mitabi gritó con el sudor rodando por su cara mientras señalaba la imponente forma de titán de Eren en la distancia, cerca del muro Rose. A medida que los demás se esforzaban por vislumbrar al titán, ellos también se asombraron por la vista que los recibió. Eren, en su imponente forma, estaba en un alboroto, aplastando a cualquier titán que se atreviera a cruzar su camino con facilidad. Incluso desde su punto de vista, podían escuchar el sonido de huesos rompiéndose y el suelo temblando bajo el peso de sus pisotones. Para Mitabi y los demás, que habían estado luchando con uñas y dientes para sobrevivir contra los titanes, este fue un momento de respiro. Vieron con asombro cómo Eren continuaba su implacable asalto a los titanes, su fuerza y determinación evidentes en cada movimiento. Rico tenía miedo de la vista que tenía delante. Con el sudor rodando por su cara, miró al titán que estaba lejos, imponente sobre todo a su paso. «Dioses míos», exclamó, su voz apenas por encima de un susurro, «ese titán mide 27 metros de altura». A pesar de la urgencia de la situación, no pudo evitar quedarse congelada por el miedo ante el puro tamaño y poder de la forma de titán de Eren. El grupo observó en silencio cómo Eren aplastaba a un titán pequeño bajo sus pies como si no fuera más que un simple juguete. El suelo tembló debajo de ellos con cada paso que daba el titán, y Rico no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción al mismo tiempo. Ian y Mikasa fueron los únicos dos soldados cuyas expresiones eran casi sin emociones.
Mientras todos los demás estaban paralizados por el miedo y la incredulidad, los ojos de Mikasa se entrecerraron al reconocer la forma distintiva de Titán de Eren de inmediato, su mente corriendo con una mezcla de conmoción, incredulidad y alivio de que su amigo y compañero soldado todavía estuviera vivo. Ian, que había tomado el suero de Titán Cambiaformas Semi hace un mes, fue informado de la verdad. El propio Pixis le había informado a Ian de la verdad y de cómo Eren Viajer era el que proporcionaba el suero, él y una chica cadete llamada Crystalens, aparentemente. Cuando a Ian se le dijo por primera vez que había humanos fuera de los muros, se alegró de escuchar eso, pero después de aprender todo, Ian ya no estaba seguro de cómo sentirse, una parte de él quería creer que debería ser imposible para el mundo entero odiarlos, pero la otra parte le recordó a Ian que todos esos titanes fuera de los muros eran prisioneros eldianos, enviados a convertirse en titanes y sufrir hasta que alguien los sacara de su miseria. Ian todavía no estaba seguro de qué pensar de todo esto, a pesar de que había pasado un mes entero después de aprender la verdad. Cuando el comandante Pixis le había dicho que quería que se convirtiera en un titán cambiaformas Semi, Ian se había apresurado a rechazar la oferta. Ian sabía que había mejores soldados por ahí que merecían ese tipo de privilegio, y definitivamente él no era uno de ellos. Aún así, el comandante Pixis lo había convencido gradualmente de que tomara la inyección, recordándole que su familia estaría más segura de esa manera. Podría defenderlos y tener más posibilidades de volver a ellos si pudiera convertirse en un titán a voluntad. Ian había aceptado gradualmente una vez que se mencionó a su familia. Lo último que quería era que su pequeña hija fuera devorada por un titán. De repente, su mente se inundó de imágenes de su hija siendo arrebatada por uno de los monstruosos titanes que acechaban fuera de los muros de su ciudad. Casi podía escuchar sus gritos de ayuda resonando en sus oídos. La idea era demasiado para soportar. La idea lo había convencido de aceptar con el comandante Pixis y tomar el suero. Cuando Ian entró en el campo de batalla, que una vez fue la ciudad de Trost, no pudo evitar sentir una sensación de calma que lo invadió, a pesar de la abrumadora presencia de titanes que acechaban en cada esquina. El rugido de la destrucción y el caos llenó el aire, pero Ian se mantuvo resuelto, confiado en sus habilidades para no solo sobrevivir a la batalla, sino para salir victorioso. Para Ian, la seguridad de su amada esposa e hija era de suma importancia, y sabía que su misión era eliminar todas y cada una de las amenazas que representaban un peligro para sus vidas. Ian se mantuvo erguido, sus ojos escaneando el horizonte mientras se dirigía a sus camaradas. Su voz resonó como una bocina, haciéndose eco en el aire mientras hablaba con un tono firme. No es importante en este momento que el titán esté atacando a otros titanes, declaró. Si eso es lo que quiere hacer, entonces déjenlo que lo haga. En este momento, no debemos encontrarnos con él de ninguna manera. Rico y Mitabi intercambiaron miradas conflictivas, sus ojos yendo de un lado a otro mientras consideraban las órdenes de Ian. A pesar de su renuencia, asintieron con la cabeza, reconociendo la sabiduría de las palabras de su líder. Por un momento, el único sonido fue el susurro de las hojas en el viento y el rugido distante de los titanes en la distancia. Ian se volvió para enfrentar a sus camaradas una vez más, sus ojos ardiendo con feroz determinación. Debemos permanecer vigilantes, declaró. Pase lo que pase, no podemos permitir que nos tomen con la guardia baja. Somos los únicos que podemos proteger a la humanidad de los titanes, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar su seguridad. Mikasa simplemente asintió, su mirada enfocada en Eren. Ella sabía que él podía valerse por sí mismo fácilmente a menos que alguno de los titanes cambiaformas apareciera. Si eso sucedía, Mikasa intervendría y mataría a cualquiera que lo atacara. Ymir se paró cerca de Historia, sus ojos yendo de un lado a otro entre sus amigos y el comandante, Erwin Smith, que estaban todos sentados alrededor de la larga mesa de madera. Mientras escuchaba atentamente el plan que se discutía, no pudo evitar sentir un molesto impulso de preguntar algo que había estado en su mente durante bastante tiempo. Y así, habló, su voz fuerte y resuelta mientras cuestionaba al grupo. Si bien me gusta el plan, hay algo que ha estado pesando en mi mente durante bastante tiempo. ¿Puedo preguntarles algo a todos? Con esas palabras, los amigos de Ymir se giraron para mirarla, curiosos por escuchar lo que tenía que decir, y la habitación se quedó en silencio, esperando que ella continuara. La fuerte madera de la que estaba hecha había sido cuidadosamente tallada y pulida a la perfección, dándole un brillo reluciente. En el centro de la mesa, el logotipo del cuerpo de exploración había sido magistralmente grabado, representando la valentía y el coraje que la organización representaba.
Pero no era solo la parte superior de la mesa la que estaba adornada con impresionantes diseños, las 4 patas de la mesa también estaban decoradas con gran cuidado. Cada pata había sido tallada con el símbolo de un muro diferente. El muro María, el muro Rose y el muro Sina, que representaban las barreras que protegían a la humanidad de los titanes. Y por último, pero no menos importante, el símbolo del rey había sido tallado en la última pata, un recordatorio del poder y la autoridad que gobernaban la tierra. Levi, con un aire de indiferencia en su voz, dirigió su mirada hacia Ymir, quien gimió exasperadamente ante sus palabras. ¿Qué pregunta puedes tener, mujer gigante? Preguntó, su tono ligeramente sarcástico mientras se dirigía a las imponentes figuras femeninas ante él. A pesar de la evidente diferencia en su estatura física, Levi se mantuvo impasible, enfrentando la expresión irritada de Ymir con un comportamiento tranquilo y sereno. Ymir era muy consciente de que Historia estaba tratando de calmarla y convencerla de que ignorara el tacto insulto de Levi, pero la joven había llegado al final de su paciencia con el soldado de baja estatura. Con un aire de despreocupación, Ymir echó la cabeza hacia atrás, revelando una sonrisa sardónica que rebosaba de sarcasmo. Bueno, al menos no soy tan baja que la gente me confunda con un niño, ni siquiera un niño, un bebé. Bromeó, su voz goteando desdén. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron a Levi, que la miraba con dagas. Ymir podía sentir la tensión en el aire, pero la emoción de meterse bajo la piel de Levi lo hacía aún más satisfactorio. Ange apenas se contenía de reír a carcajadas mientras Erwin se reía divertido. Mikasa tenía una sonrisa triunfante en su rostro, especialmente por la forma en que Levi miraba a Ymir. Mientras Levi pronunciaba, «Cuida tu lengua, titán de culo feo», su aguda mirada atravesó el alma de Ymir, llenándola de un feroz sentido de desafío. Negándose a retroceder, Ymir le gruñó a Levi con igual intensidad, convencida de que él nunca había experimentado el toque de otra mujer en su vida. La miserable disposición de Levi solo alimentó la ira de Ymir, y estaba a punto de replicar con un insulto mordaz propio cuando Historia intervino. Agarrando la muñeca de Ymir con un agarre firme pero suave, Historia la instó en silencio a reconsiderar sus palabras y a superar las provocaciones insignificantes de Levi. Erwin, con un toque de diversión en su voz, interrumpió el acalorado intercambio de insultos entre Ymir y Levi, levantando la mano y haciendo una señal para que todos se calmaran. Si bien disfrutaba del intercambio de bromas entre los dos, estaba más interesado en la pregunta de Ymir que aún no se había hecho. A medida que la habitación se volvió silenciosa, Erwin dirigió su atención a Ymir y preguntó. Entonces, Ymir, mencionaste antes que tenías una pregunta. ¿Puedes compartirla con nosotros? Levi, que todavía estaba furioso, se sentó de mala gana, pero su penetrante mirada hacia Ymir mostró que no iba a dejar pasar el asunto fácilmente. Mientras Ymir estaba allí, sus ojos se entrecerraron, y sus puños se apretaron fuertemente, estaba claro que todavía estaba furiosa con Levi. Sin embargo, antes de que pudiera desatar una ráfaga de insultos en su dirección, Historia intervino y le lanzó una mirada fulminante que transmitía un mensaje claro. «Detente». Ymir suspiró profundamente y apretó sus labios en una línea delgada y tensa, su renuencia a aceptar era palpable. No pudo evitar sentirse frustrada por lo mucho que Historia era un punto débil para ella, junto con Eren. No importa cuánto intentara resistir su atracción, se encontraba atraída por su vulnerabilidad y la profundidad de la emoción que le provocaban. Ymir soltó un gruñido exasperado, su frustración palpable mientras volvía su atención al comandante Erwin, sus ojos penetrantes e inquebrantables. Bien. Se quejó en voz alta, el sonido resonando por la habitación mientras se cruzaba de brazos sobre su pecho. Si encontramos a los titanes cambiaformas, ¿deberíamos matarlos o capturarlos? Ymir cuestionó. Esto hizo que todos compartieran miradas entre sí. Por lo general, diría que deberíamos capturarlos para que sus poderes puedan ser transferidos a alguien más, pero tenemos el suero. Quizás deberíamos simplemente matarlos. Ymir terminó su sugerencia, esperando una respuesta. No. Eren dijo de repente, ganándose la atención de los que estaban en la habitación. Podemos tener el suero, pero no debemos olvidar que matar a un titán cambiaformas hará que sus poderes se transfieran a un bebé al azar. Es mejor si sus poderes están en nuestras manos. El colosal es el más peligroso, pero el pozo de cristal debería mantenerlos dentro. Dijo Eren antes de mirar a Erwin, quien asintió, confirmando lo que Eren dijo. La habilidad del titán martillo de guerra de Levi había creado un pozo aparentemente indestructible que se extendía 50 metros por debajo de la superficie.
Las paredes del pozo, así como todo lo que había dentro, estaban hechas de material de endurecimiento de titán impenetrable, lo que lo hacía inmune incluso a los ataques más poderosos de los titanes enemigos. La única forma concebible de escapar de este pozo de la perdición sería a través de una cuerda larga y resistente, que requeriría gran habilidad y coraje para escalar. Ni siquiera un titán cambia formas, con toda su fuerza y poder, podría liberarse de los confines de este pozo ineludible que Levi había creado con su habilidad de titán. Eso es correcto. Una vez que los captures, córtales las extremidades y ponlos en el pozo. Erwin ordenó con firmeza. Mikasa fue de repente sacudida de vuelta a la realidad por el sonido ensordecedor de los pasos de un titán que se acercaba cada vez más. Sin perder un segundo, entró en acción, alertando a sus camaradas y guiándolos rápidamente hacia la fuente de la conmoción. Cuando se acercaron a la puerta del muro Rose, vieron una vista aterradora. Un titán anormal que se alzaba sobre la multitud de civiles indefensos. Deténganlo. Ian gritó mientras saltaba del tejado y, usando su equipo de maniobras tridimensional, estaba listo para matar al titán anormal, pero Mikasa fue más rápida que él. Mientras la adrenalina bombeaba a través de sus venas, Mikasa rápidamente apretó el gatillo de su gancho de agarre, lanzándolo hacia el imponente titán. Con precisión y exactitud, el gancho golpeó el hombro del titán, permitiendo que Mikasa ganara el impulso que necesitaba para correr por el aire. Mientras se elevaba hacia su objetivo, el sonido de vapor saliendo de su equipo de maniobras tridimensional llenó el aire a su alrededor, impulsándola hacia adelante con una velocidad increíble. Acercándose al titán, desenvainó su espada, manejándola con la habilidad y delicadeza de un maestro espadachín. Con un solo y rápido movimiento, cortó la nuca del titán. El titán cayó muerto al lado de la calle, con Mikasa aterrizando encima de su cabeza, para sorpresa y alivio de la pequeña audiencia que la miraba. Mikasa se paró en el momento posterior a la agotadora batalla, sus ojos fijos en la sangre humeante del titán que cubría sus cuchillas, viendo cómo se disipaba en el aire como una aparición fantasmal. Su atención fue atraída por el sonido de una multitud entusiasta que se había reunido a su alrededor. Vitoreaban y aplaudían, su admiración por su valentía y habilidad era evidente en sus caras mientras la colmaban de elogios por derribar al formidable titán. En medio del mar de caras, la mirada de Mikasa se posó en una niña con cabello rubio, que la miraba con ojos muy abiertos llenos de asombro y maravilla. Mikasa saltó de la cabeza del titán muerto y aterrizó de pie, su atención se volvió hacia el gran carruaje que bloqueaba la puerta para que la gente saliera de la ciudad de Trost. ¿Qué estás haciendo? Mis camaradas están muriendo. Ustedes, los habitantes del pueblo, no han terminado de evacuar, así que estamos luchando y muriendo. Mikasa habló con una mueca de desprecio al hombre audaz con un bigote feo, tratando de empujar su gran carruaje a través de la puerta. ¿No es así como debería ser? No olvides que ustedes son los que luchan contra los titanes. Ustedes dan su corazón por la humanidad, no se llenen de orgullo solo porque gente como ustedes sea útil después de 100 años de ser inútiles. Sus ojos fijos en Mikasa con una ira latente que traicionaba su resentimiento hacia ella por atreverse a juzgarlo. Habló con una voz llena de hostilidad venenosa, sus palabras perforando el silencio como una cuchilla afilada que corta a través de la carne. Sin embargo, a pesar del comportamiento agresivo del hombre, Mikasa se mantuvo tranquila y serena, su cara no traicionaba ninguna emoción. Apretó su agarre alrededor del mango de su espada, lista para matarlo. Sus ojos parpadearon con una fría determinación, una advertencia silenciosa al hombre de que no dudaría en cortarle la garganta si se atrevía a hacer un movimiento. Una palabra de mí puede decidir lo que le sucede a un patán como tú. El hombre amenazó, un poco pálido pero con una sonrisa engreída. Mikasa simplemente ignoró sus palabras antes de levantar su espada y apuntarla al hombre. ¿Cómo podría un cadáver decir algo? Mikasa cuestionó sin emoción, dejando que el hombre al que se dirigía retrocediera aterrorizado hasta que su espalda golpeó el robusto carruaje detrás de él. El color se drenó de su cara, y sus subordinados, que estaban cerca, estaban igualmente horrorizados. Alejen el carruaje. Sin dudarlo, los sirvientes se pusieron rápidamente en acción, maniobrando cuidadosamente el carruaje a una distancia segura de la puerta, permitiendo que la gente entrara en el territorio sin problemas. El sonido de las ruedas del carruaje rodando sobre las calles adoquinadas resonó en el aire mientras los civiles se dirigían al territorio del muro Rose. Muchas gracias.
La niña le dijo a Mikasa. Esta última le ofreció una pequeña sonrisa antes de volver su atención a la ciudad, sabiendo que Eren pronto necesitaría su ayuda. Jin Kirstein. Mientras Jin y los miembros restantes de su equipo atravesaban la ciudad desolada, sus ojos escaneaban el horizonte en busca de un refugio seguro. De repente, en medio de los escombros y la destrucción, se toparon con una imponente estructura que se alzaba a 16 metros de altura. Agotados y necesitados de un respiro, tomaron la decisión unánime de subir al tejado con la esperanza de que les proporcionara un respiro tranquilo del caos que los rodeaba. Mientras se acomodaban y comenzaban a recuperar el aliento, se consolaron con el hecho de que la altura del edificio los mantendría fuera del alcance de la mayoría de los titanes. Sin embargo, su momentánea sensación de seguridad fue abruptamente interrumpida por el ominoso sonido de pasos pesados que resonaron por las calles de la ciudad, haciendo que sus corazones se aceleraran de miedo e incertidumbre. De repente, un rugido ensordecedor sacudió el tejado bajo sus pies, y se giraron para ver a un titán masivo de 17 metros, cargando hacia ellos con una aterradora sonrisa ancha y hambrienta en su cara. El miedo se apoderó del corazón de Marco, y se volvió hacia su compañero con una voz temblorosa, preguntando: «Jin, ¿qué debemos hacer?». A pesar de la abrumadora tensión del momento, Jin se mantuvo tranquilo y sereno, su mente corriendo con pensamientos de cómo derribar al monstruoso titán que tenían delante. Con un plan rápido y calculado formándose en su mente, Jin entró en acción, su corazón latiendo en su pecho mientras se enfrentaba a la bestia. «Folch, Marco, saquen las piernas. Yo seré el señuelo». Jin les gritó a sus compañeros de equipo. Sin esperar una respuesta, Jin entró en acción, su equipo de maniobras tridimensional zumbando mientras se lanzaba del tejado y se precipitaba por el aire, sus ojos fijos en la forma masiva del titán. Su corazón latía en su pecho mientras volaba alrededor de la criatura, esquivando sus brazos agitados. Mientras Jin se paraba ante el titán, podía sentir su hambre insaciable emanando de sus ojos saltones, fijos en él como un depredador acechando a su presa. La mano masiva del titán se extendió para agarrarlo, pero Jin reaccionó rápidamente, extendiendo sus brazos en una postura defensiva. Con un movimiento de su muñeca, lanzó un gancho de agarre hacia un edificio cercano, usando el impulso para impulsarse lejos del agarre del gigante. Mientras se elevaba por el aire, desenvainó sus relucientes espadas y cortó los dedos de la mano del titán con un movimiento rápido y calculado. Ahora. Con una feroz determinación evidente en sus ojos, gritó órdenes a Marco y Floch, quienes respondieron rápidamente, moviéndose en perfecta sincronía mientras activaban su equipo de maniobras tridimensional y cargaban hacia el imponente titán. Sus espadas brillando a la luz del sol, cortaron hábilmente las espinillas del titán, haciendo que cayera de rodillas, con su vulnerable nuca expuesta. Con la velocidad del rayo, Jin disparó su gancho de agarre en el hombro del titán, soltando un grito de guerra mientras blandía su espada con todas sus fuerzas, la hoja cortando el aire y conectándose con la nuca del titán con un golpe satisfactorio. El titán soltó un rugido ensordecedor mientras caía al suelo, sin vida y derrotado. El titán cayó al lado del edificio muerto. Su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, el vapor saliendo de él. Con el corazón latiendo en su pecho, Jin rápidamente entró en acción y usó su equipo de maniobras tridimensional para impulsarse hacia el techo de una casa cercana. Su mente todavía estaba asimilando el hecho de que acababa de derribar a un titán, una experiencia que lo había dejado sintiéndose a la vez eufórico y aterrorizado al mismo tiempo. A pesar de la intensa descarga de adrenalina que corría por sus venas, Jin estaba sorprendentemente tranquilo y sereno. Su mente se concentró en la tarea que tenía entre manos. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer y que la lucha contra los titanes estaba lejos de haber terminado. Pero por ahora, mientras se posaba en lo alto del tejado de la casa, se permitió un breve momento de reflexión, haciendo un balance de todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Sus manos aún temblaban ligeramente, y sus palmas estaban resbaladizas de sudor, pero Jin sintió una sensación de satisfacción y orgullo que nunca antes había experimentado. Con un fuerte golpe, el primer par de pies de Jin aterrizó en las frías y grises baldosas del tejado, haciendo que se agrietaran un poco bajo el peso del aterrizaje. Marco y Floch lo siguieron rápidamente, sus caras sin color y sus respiraciones jadeando mientras luchaban con todo. Aunque sus piernas temblaban de agotamiento y miedo, de alguna manera lograron mantenerse en pie, sus ojos yendo de un lado a otro mientras escaneaban el tejado en busca de cualquier señal de peligro. Buen trabajo. Jin elogió a sus amigos.
Sin embargo, su momento de celebración fue de corta duración ya que escucharon un fuerte y atronador sonido de algo enorme chocando contra la carretera en la distancia. Los ojos de Jin se dirigieron hacia la fuente de la conmoción, y para su asombro, vio al titán renegado todavía luchando ferozmente contra cada titán que se atrevía a cruzar su camino. La fuerza de los ataques del titán renegado envió ondas de choque a través de la tierra, y Jin y sus amigos pudieron sentir los temblores bajo sus pies. Cuando Jin lo vio aparecer por primera vez en el medio de la ciudad, había estado seguro de que no lo lograría, pero cuando el titán comenzó a luchar contra los suyos, un rastro de esperanza se quedó en su corazón. Jin esperaba poder vivir el final de este día, juró que si podía ver a su madre de nuevo, se disculparía por ser un hijo de mierda para ella. ¿Ese titán, qué crees que le pasa? Floch preguntó, tal vez por 10ª vez. Por lo general, Jin se molestaría, pero estaba tan interesado como él en aprender más sobre ese titán en particular, incluso si ya había visto a camaradas ser comidos por titanes. Al principio, el escuadrón de Jin tenía 6 miembros. Ahora, solo eran 3. De repente, Jin, Marco y Floch escucharon el sonido de gas. El trío se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Anye, Bertolt y Reiner aterrizando en su tejado, seguidos por Connie, Krista y Ymir. Hola, chicos, es bueno verlos de una sola pieza. Marco fue el primero en saludarlos con una sonrisa brillante mientras caminaba hacia Connie y los demás, abrazándolos con un gran suspiro de alivio. Connie trató de aligerar el ambiente con una risa mientras afirmaba que los titanes no eran nada para ellos, exudando confianza y bravuconería. Sin embargo, Ymir, siendo la voz de la razón en el grupo, puso los ojos en blanco ante las payasadas de Connie y le recordó que casi lo mata uno de esos imponentes monstruos. El recordatorio de Ymir no tenía la intención de menospreciar el coraje de Connie, sino de enfatizar la importancia de ser vigilante y cuidadoso al tratar con los titanes. El sonido atronador de los pasos colosales del titán de 27 metros resonó fuertemente mientras aplastaba sin piedad al titán pequeño contra la carretera. Su mano masiva sostenía al titán pequeño firmemente, y con un rápido movimiento, golpeó a la criatura con tal ferocidad que envió temblores a través del aire. Reiner, que había estado observando la escena con una mezcla de horror y fascinación, de repente se volvió hacia sus compañeros soldados y preguntó en un tono grave: «Chicos, ¿qué saben de ese titán?». Su brazo extendido señaló a la imponente criatura, que parecía estar disfrutando de la destrucción que acababa de causar. «¿A quién le importa? Está de nuestro lado, eso es lo importante». Connie rápidamente ignoró la pregunta de Reiner. Este último parecía listo para ignorar la respuesta de Connie y dirigir su atención a Jin, y Reiner estaba a punto de hacer la misma pregunta. Mientras el sonido ensordecedor de gas llenaba el aire, el grupo suspiró aliviado cuando sus camaradas, Mikasa, Sasa y varios otros, descendieron sobre su tejado, su equipo de maniobras tridimensional chocando contra la superficie de metal. A pesar del alivio de su llegada, estaba claro que habían pasado por una terrible experiencia, ya que sus caras estaban pálidas y tensas, y las lágrimas fluían libremente por algunas de sus mejillas como si acabaran de salir de las profundidades del infierno. «Chicos, ¿están todos bien?», Sasa dijo rápidamente con una sonrisa brillante. Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas ya que algunos de los miembros del grupo estaban perdidos en sus pensamientos, lamentando la pérdida de sus queridos amigos que recientemente fueron devorados por los monstruosos titanes. El aire en el tejado era pesado con dolor y desesperación, y el entusiasmo de Sasa parecía fuera de lugar en medio de tanta melancolía. Podía ver lágrimas en los ojos de sus camaradas y sentir su dolor como si fuera propio. Sasa sabía que ninguna palabra podría aliviar su dolor, pero esperaba que su presencia y amables palabras trajeran algo de consuelo a aquellos que estaban sufriendo. ¿Dónde está Armin?, Mikasa preguntó con firmeza, mirando a su alrededor pero no podía verlo en ninguna parte. Jin y los guerreros de Marley encontraron un poco extraño que ella preguntara por Armin en lugar de por Eren primero, pero como si fuera una señal. Cuando Armin, Mina y otros 3 cadetes llegaron al tejado donde el resto de sus camaradas ya habían aterrizado, el grupo exhaló colectivamente un suspiro de alivio, agradecidos de haber salido ilesos de la intensa batalla. A pesar de su agotamiento, no pudieron evitar sentir una sensación de triunfo mientras examinaban los daños a su alrededor. Mientras Mikasa se dirigía bruscamente hacia Armin para comprobar su bienestar, Jin sintió una repentina sensación de inquietud mientras su estómago se hundía. Escaneó frenéticamente el área, buscando cualquier rastro del esquivo bastardo suicida, pero fue en vano.
Pronto se dio cuenta de que no estaba solo en su aprensión, ya que tanto Annie como Sasha también habían notado la notoria ausencia de Eren. Cuando Jin se acercó a Armin, su corazón latía con miedo y ansiedad. «Armin, ¿dónde diablos está Eren?», preguntó con urgencia, su voz temblando de emoción mientras colocaba su mano en el hombro de Armin. «Eren está justo allí». Mina respondió rápidamente señalando a un colosal titán de 27 metros, que se estaba tomando un respiro momentáneo contra una casa en ruinas. Con una expresión de cansancio grabada en su rostro después de luchar sin parar durante una hora entera, la mano derecha del titán emitió un chorro de vapor mientras se curaba de una herida sufrida durante una batalla reciente. Esto provocó miradas de confusión de casi todos en el tejado, excepto algunos cadetes y los 3 guerreros de Marley. Annie dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados hacia Mina, asegurándose de que había escuchado bien a su amiga y de que sus oídos no le estaban jugando una mala pasada. «¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que Eren es ese titán?», ella preguntó, lo que la mayoría estaba pensando, y todos esperaron con gran expectación para escuchar la respuesta. «Sí, Eren se mordió la mano y se convirtió en un titán». Mina respondió con ojos esperanzados y una sonrisa brillante. Sus palabras colgaron en el aire por un momento antes de que la gravedad de la situación golpeara al grupo. Los jadeos resonaron por toda la habitación mientras todos trataban de procesar lo que acababan de escuchar. Lentamente, las cabezas se volvieron hacia la figura lejana, su forma masiva se alzaba sobre todo a su paso. Por un momento, nadie habló mientras asimilaban la vista que tenían delante. Era a la vez impresionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras el grupo observaba en un silencio atónito, el titán de Eren de repente se lanzó hacia un grupo de titanes más pequeños, sus puños masivos se estrellaron contra ellos con una fuerza brutal. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenó el aire, enviando escalofríos por las espinas de los que miraban. A pesar del caos y la destrucción a su alrededor, la determinación de Eren era evidente. Estaba luchando por la humanidad, por su supervivencia en un mundo invadido por los titanes. Jin no estaba seguro de qué pensar. Una parte de él pensó que era una broma estúpida de Mina, pero mirando al titán de nuevo, pudo decir por su cabello y ojos verdes que el titán era probablemente Eren y que Mina no estaba bromeando. Mientras Annie estaba allí, mirando a Eren luchar contra los titanes, sintió que el sudor rodaba por su cara, e incluso sus palmas sudaban incontrolablemente. Su corazón latía en su pecho, y toda su alma se sentía en conflicto, ya que sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Se preguntó a sí misma, ¿una soldado o una guerrera? La pregunta resonó en su mente, y no pudo evitar preguntarse qué camino era el correcto para ella. ¿Una soldado o una guerrera? Fin del capítulo.